Voy a comenzar presentándoles a Vanessa, que va a tener a su cargo la presentación de este libro, Semillas de Libertad, Educación Liberadora en Santa María Xecá, Guatemala, de Clark Taylor. Se los voy a presentar en orden de aparición. La primera persona que vamos a oír comentar este libro es Cecilia Garcés. Cecilia es maestra de educación primaria urbana y antropóloga. Tiene experiencia docente en primaria, básicos, diversificado y en la universidad. Ha participado en investigación relacionada con educación, salud pública e interculturalidad, y actualmente colabora en proyectos de educación popular en área rural y urbana, principalmente con jóvenes y mujeres. Cecilia es cofundadora de Educa Guatemala, desde donde se hace investigación en educación, formación docente e incidencia. Después de Cecilia, escucharemos a Carlos Aldana. Carlos es licenciado en Pedagogía por la Universidad de San Carlos y maestro en Pedagogía por la UNAM de México. Es doctor en Educación por la Universidad de La Salle en Costa Rica. Ha sido educador popular y activista en derechos humanos, pedagogía y educación popular en sectores indígenas, populares y de jóvenes. Es docente en todos los niveles educativos del sistema escolar, profesor de primaria y secundaria, conferencista nacional e internacional. Es profesor de la Facultad de Humanidades en la Universidad de San Carlos de Guatemala desde hace 24 años. Autor también de 41 libros sobre educación, filosofía, pedagogía y derechos humanos. También sabemos, ha tenido una carrera en la administración pública y fue viceministro técnico de educación en el 2008. Luego vamos a escuchar a Agustín Ortiz Pérez. Él es guatemalteco maya quiché, nacido en 1980 en la aldea de Santa María Xecá, de Ixcán quiché. Salió al exilio con su familia en 1982 debido al conflicto armado interno. Vivió su infancia en Chuchumacán, Quintana Roo, México. Regresó a Guatemala en el 93 en el denominado retorno masivo de refugiados, cuando aún seguía la guerra. Se graduó en el 2000 de maestro de educación primaria y estudió periodismo en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha laborado para distintos medios, entre televisivos y escritos. Su especialidad es el periodismo económico. También ha incursionado en el cine como uno de los protagonistas de la película Polvo, del cineasta guatemalteco Julio Hernández Cordón, que se estrenó en 2012. Y entonces al final vamos a escuchar a Clark Taylor, que es el autor del libro que hoy estamos presentando. Clark Taylor es un pastor protestante estadounidense, doctor en planificación urbana por la Universidad de Rutgers en New Jersey. En 1972 fue nombrado catedrático fundador de un programa experimental para adultos del área urbana en la Universidad de Massachusetts en Boston. Su trabajo pedagógico e investigativo ha evolucionado hasta enfocarse cada vez más en América Latina y especialmente en Guatemala. Conjuntamente con su esposa Kay, fundó en 1987 un enlace de solidaridad y amistad entre su iglesia en Needham, Massachusetts, y la comunidad rural de Santa María Xecá en Guatemala, poblada principalmente por indígenas mayas. Dicho hermanamiento continúa hasta hoy. Su primer libro, Return of Guatemala's Refugees, Renewing the Torn, es un estudio sobre la comunidad de Santa María Xecá y fue publicado en español bajo el título El retorno de los refugiados guatemaltecos, reconstruyendo el tejido social. Y a partir de 1998 y de entrevistas que hizo con un grupo de jóvenes de Santa María Xecá que estudiaban en la universidad, comenzó el trabajo que lleva al libro del que hoy vamos a conversar durante el tiempo que nos queda de esta actividad. Yo quisiera compartir con ustedes la presentación que hemos preparado para este libro y comenzar diciéndoles que Avanzo ha trabajado en los temas de educación desde hace ya un tiempo. Entre 1998 y 2003 publicó estudios que se desarrollaron en el marco de la dinámica generada por el proceso de paz y de manera especial por las posibilidades que se veían en la reforma educativa
se buscaba ofrecer vías de acceso a la comprensión o problematización de asuntos que se daban por supuesto cuando del desarrollo del país se trataba, como lo era la existencia de una fuerte identidad nacional entre los y las jóvenes. Los trabajos en mención llevaron al planteamiento de una perspectiva crítica sobre la enseñanza de los estudios sociales en el sistema educativo formal, tanto en cuanto a sus contenidos, donde por ejemplo no se hace una relación entre el pasado y el presente que viven los y las estudiantes, como en cuanto a los métodos de enseñanza-aprendizaje impulsados desde el Estado, que son generalmente ejercicios memolísticos sin perspectiva de proceso. En ese mismo marco se llevó a cabo también una exploración sobre las potencialidades y realidades de la educación no formal, buscando con ello cubrir un espectro más amplio que la sola educación formal. Aunque se trató únicamente de una exploración, este estudio también posicionó de manera crítica sobre todo la intencionalidad de esta educación en el país. En los últimos 3 años, Avanzo ha tocado de nuevo el tema de la educación, esta vez acercándose a estudiantes universitarios y a estudiantes de magisterio del nivel medio, buscando captar elementos explicativos de la vigencia del racismo en Guatemala en el siglo XXI. La pregunta de la investigación en curso es cómo promover una educación antirracista en el país. Entonces, la posibilidad de publicar en español el trabajo de Clark Taylor, que hoy ponemos a disposición de lectores y lectoras guatemaltecas, encaja perfectamente en el ámbito de las inquietudes de Avanzo y de todos aquellos y aquellas que se interesan por las posibilidades de la educación como factor de cambio. Semillas de Libertad, Educación Liberadora en Santa María Xejá, Ixcán, Guatemala, es un trabajo esperanzador, no porque aplique mecánicamente aquello de que la esperanza es lo último que se pierde, sino porque nos pone en contacto con la realidad de una aldea que ha puesto en práctica la educación que proclamó Pablo Freire a mediados del siglo XX. Esta aldea de las buenas noticias se encuentra al norte de Quiché, cerca de la frontera con México. Con su historia de represión, desplazamientos, refugio y usurpación a inicios de la década del 80, Santa María pudo haber quedado en la desesperanza y el abatimiento, pero no, como en muchas otras historias de sobrevivencia y resistencia, en Santa María el apoyo de afuera encontró en sus miembros una voluntad inquebrantable de transformar su realidad. La educación fue entonces la clave de tal transformación, una educación que permitió el discernimiento, la creatividad, el aprendizaje de solución de problemas, en suma, la libertad y no el sometimiento. Estamos ante una experiencia de educación integral, no solamente de cada niño y niña, sino de todos y todas en la comunidad, adultos, jóvenes, adolescentes y niños y niñas. Para esta generación que dio el cambio, el refugio fue una oportunidad de educarse, de experimentar algo diferente que como tal fue aprovechado. Quizá porque se trata de una aldea con historia reciente de cambio, pues sus integrantes llegaron como pioneros a ese bosque húmedo tropical en 1970, apenas una década después de que Freire iniciara sus círculos culturales en Brasil. Con este trabajo de Taylor aprendemos que la educación puede ser, y dolorosamente lo es en Guatemala, un instrumento de sometimiento y docilidad. Aprendemos que no es suficiente con decir que la educación es un factor indispensable para el desarrollo de Guatemala, pero sobre todo aprendemos que la educación puede ser liberadora, aunque para hacerlo haga falta coraje para enfrentar un sistema pesado y burocrático capaz de hacer zozobrar las mejores intenciones. Esto entonces es nuestra presentación del libro. Vamos entonces ahora a dejar a nuestros comentaristas que nos hagan sus comentarios, su perspectiva de este trabajo de Clark Taylor. Después escucharemos a Agustín y luego, a finalizar, escucharemos al autor